a través de Radio Visión 107.9 FM en Chillán Viejo, tenemos el agrado de presentar su programa Salud Integral en tiempos de pospandemia. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En este programa dialogaremos sobre salud y bienestar. ¿Qué problemáticas sanitarias nos ha dejado la pandemia? ¿Cómo sobrellevar los efectos del COVID-19, tales como la depresión y ansiedad? Sin duda, nuestra salud mental y física son de real importancia para nuestro bienestar individual y social. De estos temas hablaremos con nuestros expertos en un diálogo ameno y cercano a través de Radio Visión 107.9 FM de la comuna de Chillán Viejo. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo les va todo? Sorprendidos algunos, yo creo que no sé, pero nos encontramos en un programa muy especial, como ya han escuchado la información a comienzo de este programa. Tenemos a dos grandes profesionales. Bueno, a uno ya conocido que trabajó mucho en Radiovisión, que es el doctor Francisco Gutiérrez Durán, que él es internista o medicina general, también con especialidad en geriatría. Y no sé qué más él nos va a agregar durante esta mañana. Eso nomás. Eso nomás, dice él. También estamos junto a su hijo que lleva, ¿no es cierto?, también el mismo nombre, Francisco Durán Gutiérrez. Gutiérrez Chávez, para diferenciar. Gutiérrez Chávez. Bueno, él es psicólogo y también nos contará qué otra profesión tiene, ¿no es cierto?, para que nos vayamos desplayando y conociendo un poco más a estos profesionales que hoy nos acompañarán y que también le invitamos a todos ustedes a que nos puedan hacer sus llamados al 226-6110, 42-226-6110. Nos puedes llamar, también nos puedes enviar tus mensajes a nuestro WhatsApp, que es el 90-83-88-83. También te contamos que estamos a través de nuestras plataformas, que es nuestra aplicación, que es Radiovisión App, y nuestra página, que es radiovisionweb.cl, donde también nos puedes escuchar y puedes opinar, enviándonos tus mensajes, dejándonos tus mensajes también a través de nuestras redes sociales. Así es que los dejo en la gran compañía que hoy día, ¿no es cierto?, nos acompañan y nos van a acompañar en muchas ocasiones más, porque tenemos el comienzo de este programa y esperamos que sea también de mucha bendición a todos ustedes. Así es que desde ya le dejo en la gran compañía del doctor Francisco Gutiérrez y el doctor Francisco Gutiérrez Chávez, psicólogo, que es su hijo, psicólogo. Ahí están. No, muchas gracias por la invitación y espero que este programa sea de no solo de agrado para la gente, sí, para la comunidad, sea educativo y ameno e interactivo, que la gente, lo más importante es que la gente haga sentir su voz y sus inquietudes, porque esas cosas unilaterales no son tan, diría yo, efectiva a la hora de conocer el sentir de la gente. Es decir, cuando uno de manera unilateral como profesional trata de interpretarlo a ellos, lo importante es que ellos también hagan preguntas e interactúen con nosotros. Para eso estamos. También sumarme a lo que dice el doctor y que sea de entendimiento para las personas también, ¿no? Con palabras sencillas, sobre todo en estos temas que está muy teorizado y no está aterrizado, ¿no? Por ejemplo, angustia, ansiedad, todo el mundo habla de depresión, de estrés, etcétera, pero nadie sabe qué es, sobre todo la gente misma, ¿no? Uh-huh. Todo el día se habla de estos temas, pero nadie sabe precisarlo. Entonces, bueno, este será un intento de llegar a las personas. Por supuesto. ¿Y hoy de qué hablaremos? El tema iba a comenzar por angustia relacionada con la pandemia. Comienza, si quieres.
No, pues, comienza tú por el concepto de angustia. Uh-huh. Bueno, antes que nada decir que soy psicólogo, licenciado en la Universidad Adventista y soy magíster en psicoanálisis en la Universidad Adolfo Ibáñez. Me dedico a la clínica hace 3 años y estos son mis temas, ¿no? Si tuviéramos que hablar de angustia, la angustia, en palabras muy sencillas, es un estado de tensión y displacer en el sujeto, ¿ya? Y puede ser por un montón de factores, ¿ya? Factores actuales, de contexto ambiental, digamos, pandemia, guerras, una enfermedad de algún pariente, qué sé yo, ¿no? O también temas de origen netamente psíquicos o psicógenos, ¿no? Que no tienen que ver ni con la cultura, ni con el medio, y a veces mucho menos con la biología. Es netamente psíquico, de la historia del sujeto, ¿ya? O sea, si podíamos aterrizar un poco entonces, ansiedad, angustia es lo mismo, ¿no? Es un estado de tensión y displacer, ¿ya? Que al sujeto lo desestructura. Me imagino. Uh-huh. Otra cosa que, a propósito de eso, ya entraron en el campo mío de la medicina interna. Yo trabajo con abuelitos y con adultos, ¿no? Y me encuentro a diario con enfermos y yo diría que la angustia es voy a emplear una palabra bien rimbombante desde el punto de vista académico, que la emplean en España, país donde yo estudié y me titulé. Exacto, sí. En España hablaban de ubicuo. Ubicuo significa que está en todas partes. La angustia puede estar en un enfermo que no tenga nada de problemas psicógenos. ¿A resultas de qué? A resultas de un problema, de una enfermedad. A resultas de un drama económico, cesantía, miedo a las guerras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el médico tiene que discernir si hay un factor psicológico ante una enfermedad somática. Es decir, enfermedad somática me refiero a enfermedad del cuerpo, que tenga una base orgánica. Y aparte de eso, sí tiene que, en muchos casos, derivar al psicólogo, porque muchas veces se encuentran, y él lo dirá, con cosas escondidas que el paciente tiene guardado, que le atormentan, y esa angustia es la que aflora y forma los cuadros clínicos, ¿no? Eso me imagino que también esta enfermedad de ansiedad y miedo no solamente ha afectado a personas, por decirlo así, pobres o sin mayores recursos, como también a las personas de alto rango, ¿cierto? Que no hay una diferencia en eso, ¿o sí? Perdón, eso es lo que le decía yo, que eso que se encuentra en todos lados, en toda toda capa social, transversal. Todos sufrimos angustia, todos, hasta los animalitos. El perrito, por ejemplo, sufre angustia también. Cuando lo abandona, hay un ejemplo, cuando no ve a su amo por mucho tiempo, se angustia el animalito. Entonces eso es típico del ser biológico, de los mamíferos sobre todo. Qué terrible, ¿eh? Sí me gustaría hacer un alcance en eso, y no tengo las estadísticas, pero seguramente hay diferentes manifestaciones de la angustia en sectores de estratos más altos y personas más pobres, ¿no? Por ejemplo, angustia por no llegar al mes, por no poder pagar los servicios, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, la angustia está en todos lados con diferentes manifestaciones. También hay que tomar en consideración, por supuesto, como dice, el nivel económico en el que nos encontramos, el lugar nuestro, ¿no? Claro. Ahora, siguiendo lo que dice el doctor, es importante, la angustia está en todos lados, ¿no? La angustia, uno funciona a nivel psíquico con cierto estado de tensión. Sin tensión uno no funcionaría, no haríamos las cosas, no iríamos a trabajar, qué sé yo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando es exagerada esta cuota de angustia, comienza la psicopatología, ¿no? La enfermedad mental. Yo le podría decir que en toda psicopatología está la angustia. Digamos que la angustia es el motor de toda psicopatología, ¿ya? De ahí se van definiendo, se van delimitando ciertas psicopatologías aparte, ¿no? Como la fobia, los trastornos obsesivos,
las depresiones también, en cierta parte, ¿no? Pero todo está a raíz de la angustia, ¿no? No sé si quieres... Sí, claro, efectivamente, como es que eso de que la angustia es inherente al ser humano, entonces no solo está implicado los cuadros psicopatológicos como tal, puros. También la angustia se presenta en enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, es lo que decía delante. Algunas, pero lo más importante es saber hacer el diagnóstico diferencial. Así es. Porque los síntomas de la angustia, como otros síntomas, no son los mismos, o la manera como se expresan en el ser humano no van a ser iguales dependiendo de la edad. Un niño con angustia va a reaccionar de una manera muy privativa respecto a la angustia de un anciano. Igual que las depresiones, eso lo puedes decir tú. Una depresión en un anciano puede manifestarse con un estado de letargo, y en un niño a lo mejor crisis de berrinche. Así es. Por eso que la labor del médico internista es saber, y apelando a ciertos exámenes, lo que hago yo cuando voy enfermo, le hago exámenes para hacer un hipertiroidismo, por ejemplo, lo que le está provocándole una angustia, y si no encuentro nada, bueno, ya estaría de psicólogo discernir cuál es el fenómeno que está causando eso. Es importante lo que tú dices, porque antes de acudir a cualquier profesional uno va al médico, ¿no? Y el médico es el encargado en primera instancia de diferenciar el origen y la causa de la enfermedad, ¿no? En este sentido es importante pensar el diagnóstico diferencial y hacer exámenes, ¿no? Hay que descartar siempre lo biológico, siempre como lo más desde lo más sencillo a lo más de lo simple a lo complejo. Exactamente, ¿no? Eso estaría el médico. De ahí el médico sabrá si derivar al psicólogo, al psiquiatra, qué sé yo, ¿no? Porque angustia puede haber también, y se espera, es esperarle una enfermedad, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Yo. Por ejemplo, un paciente que está pronto a fallecer con un cáncer, la angustia va a ser extrema y se va a entender, es una angustia esperable, ¿no? Por ejemplo. Claro, pues ahí hay que actuar con mucha cautela, y esto yo voy a detenerme y lo voy a decir con meticulosidad inédita. No hacer diagnósticos de angustia, de depresiones, así a priori, a la ligera. Porque a veces se trata de reacciones, pero es totalmente comprensible. Totalmente comprensible. Y está en lo esperable esas reacciones sin que padezca ni una depresión ni angustia en la persona. Pero obviamente en ese momento sufrió una crisis de angustia, pero es transitoria. No padece de angustia, no padece una psicopatología angustiante, pero ante ciertos casos fortuitos, dramáticos y nefastos para el ser humano, anonadantes, los lleva a reaccionar de esa manera, a manifestar angustia. Y él lo va a decir, lo que no significa que padezca de angustia crónica, porque eso hay que delimitarlo. Y cuando, por ejemplo, a propósito de... Yo atiendo a abuelos, me llaman siempre para atender a abuelitos. Sí. Y de repente veo uno y me dicen, ¿está angustiado o está depresivo, doctor? Ya, y lo veo y resulta que se trata de un paciente con hipotiroidismo. El hipotiroidismo, el tiroide bajo, y él lo sabe todo, que el tiroide es una glándula que tiene que ver con la producción de tiroxina. La tiroxina es activante. El calor, la temperatura del cuerpo, la actividad cerebral y otras actividades vitales dependen de la tiroxina. Pero no se trata de angustia ni se trata de depresiones. Por eso que uno tiene que ver eso, ¿no? Por eso es tan importante acudir al médico en primera instancia, ¿no? El médico sabrá a través de los exámenes cuál puede ser más o menos el origen de su patología, ¿no? Y un poco siguiendo a lo que dice acá, hay que decir algo importante. El ser humano, es inherente al ser humano una cuota de locura. En algunos contextos todos nos vamos a volver algo locos, ¿no? Ansiosos, depresivos, irritables, enojados, qué sé yo, ¿no? Es totalmente normal. Ahora, cuando eso se escapa
por ahí ahora los psicólogos de la norma y de la estadística, y cuando yo para el sujeto es tan egodistónico, tan displacentero, ya se podría hablar de algo más grave y psicopatológico, ¿no? Es importante también, como dice el doctor, precisar el diagnóstico, ¿no? Y eso, aquí me voy a meter un poco un tema un poco difícil, pero es el mal diagnóstico que hacen los psicólogos, ¿ya? Hay mucho diagnóstico de psicopatología que no es. Hoy yo atiendo pacientes jóvenes de entre 17 a 40 años y todos vienen con su diagnóstico hecho. Tengo depresión, dicen. Claro. Tengo trastornos limítrofes de la personalidad, qué sé yo, ¿no? Es importante, primero y como psicoeducación, ¿no? Para las personas, acudir a profesionales que están capacitados para hacer diagnósticos, que estén formados en esto, que sean psicoterapeutas también, ¿no? En esto creo que estamos fallando como psicólogos y las casas de estudio que sacan psicólogos, muchos psicólogos, y cometen los errores más grandes, ¿no? Y a veces se desacredita mucho la carrera por eso, ¿no? Entonces es importante saber el diagnóstico. Y la depresión, la angustia está en todos lados, ¿no? Y a veces se confunde con otras psicopatologías también, ¿no? Como también pasa en la medicina, ¿no? Sí. Hay una cosa que quiero señalar, en psicología pasa lo mismo que en medicina interna que hago yo. Por ejemplo, aquí esto no hice contra especialidades, una especialidad confrontarla contra otra especialidad, o sea, la psiquiatría versus psicología y psiquiatra versus medicina interna, no. Yo creo que todas las especialidades son importantes, todas son necesarias. ¿Ah? Pero es importante saber que muchas veces la gente tiene que entender esto, que tanto en medicina que hacemos nosotros los médicos, enmascaramos síntomas si a priorísticamente ante un dolor, ante un mal estado determinado, lo tratamos con analgésicos, por ejemplo, ¿ah? Con antiinflamatorios, en el caso de los psiquiatras con antidepresivos, sin enviarlo a un psicólogo, un psicoanalista, etcétera, porque se está ocultando la enfermedad, se está combatiendo el síntoma, y eso no es hacer medicina científica. Por ejemplo, para que la gente me entienda, ¿qué pasa si una persona viene con dolor de rodilla y yo lo atiendo en un consultorio y yo le doy buenos medicamentos, buenos antiinflamatorios, excelentes analgésicos, y se va a sentir muy bien, pero es probable que yo le esté enmascarando un lupus eritematoso o una artritis reumatoide? Y eso pasa en psicología también con el uso excesivo de psicofármacos. Deja de tomar los psicofármacos y aparece la enfermedad. Yo creo que ahí la intervención del psicólogo es fundamental. Por eso que yo he visto que ha madurado el país en este sentido, porque antiguamente no se consideraba el psicólogo importante. Ahora sí se está considerando un psicólogo, porque el psicólogo trata de sacar la información necesaria para saber qué es lo que está gatillando ciertos síntomas. Qué importante eso, ¿eh? Pero me he estado también inquietando algo. ¿Qué nos deriva a nosotros a un psicólogo en caso que experimentemos alguna enfermedad que a lo mejor no es difícil de poderla definir, ¿no? ¿Qué nos deriva a un psicólogo? Mire, yo le sugiero, si usted siente algún displacer, si las personas que nos escuchan sienten algún displacer a nivel psíquico, vaya al psicólogo. El psicólogo igual lo va a derivar a un médico si es necesario. Sí. O viceversa, vaya al médico, el médico también va a discernir si enviarlo al psicólogo o no, o a otro especialista, ¿no? Siempre la cosa es irse por lo fácil. Acuda a un profesional. Yeah. El profesional que sea lo va a derivar al profesional que él piense que sea necesario, ¿ya? Eso es muy importante aclarar, ¿no? Y siguiendo un poco lo que dice el doctor acá, es importante esto de ir al núcleo patógeno, si se quiere, de la patología, ¿no? Corrijo un poco, no todos los psicólogos van al núcleo etiológico, ¿no? Hoy estamos en un apogeo de un montón de psicologías. Flores de Bach, no sé qué cosa más, cierto aceite, un montón de coach, no sé qué cosas más,
pero déjeme decirle que sí bien alivian, porque es sintomático, ataca lo primero que se ve, por ejemplo la angustia, qué sé yo, no ataca el fondo, no ataca el núcleo patógeno, diría Freud, ¿no? Entonces eso implica que si no ataco el núcleo patógeno, por ejemplo, de la angustia, el síntoma volverá. ¿No? Siempre vuelve de diferentes formas, ¿no? El síntoma puja por salir, ¿no? Es pujante, es pulsional, diría Freud, ¿no? Entonces es importante atacar. El mismo problema que hubo con la hipnosis, cuando el maestro Charcot de la neurología trataba la histeria a esas pacientes que tenían producto de angustia también, un montón de traumas infantiles y que se les paralizaban los brazos, habían cegueras y era todo psicógeno. Con la hipnosis se quitaba el síntoma, pero permanecía el cuadro y se manifestaba después a posteriori en distintas maneras, ¿no? Por eso es muy importante atacar el núcleo, ¿no? Y el núcleo siempre está un poco resistente en el paciente, ¿no? Eso es tan importante la psicoterapia, ¿no? Y que no es fácil, es larga además. Sí, me imagino. O sea, entonces no es tan aconsejable como confiarse de por ejemplo, de estos síntomas, esta terapia que se usa mucho como las flores de Bach que nombraba. No hay que confiar tanto en ellos, sino mayormente dedicarse a un profesional. A un tratamiento psicoterapéutico, y es largo, y es tedioso y a veces doloroso, porque ahí uno se enfrenta con sus propios fantasmas, ¿no? Entonces, es muy largo. Por supuesto, yo no quiero desmerecer a los colegas que hagan esto, ¿no? Alivia, pero alivia el síntoma. Es sugestivo, quiero decir, y es hipnótico también. El médico psiquiatra también hace algo similar con el fármaco, ¿no? Es el fármaco y se va para la casa. Está bien, es necesario, sin duda, ¿no? El psicólogo que no está formado también comete un error muy grande que cae en lo sugestivo, en el consejo, en la dirección. Eso aumenta el síntoma, en estricto rigor, ¿no? Aumenta la represión, diría Freud, ¿no? Entonces, el cuadro patológico se va a hacer más potente aún con estos parches. Si uno no ataca el núcleo patógeno, no hay cura. Y eso es largo. Y eso corre para... Qué bien. Eso corre para todas las especialidades en medicina. Sí. Sí, insisto, vuelvo a lo mismo. En medicina también se cometen errores, ¿ah? Por parte del médico, de nosotros, ¿ah? De no hacer exámenes. Sí. Y tratar el síntoma. Y estamos enmascarando desde un cáncer hasta una patología, como le digo yo, autoinmunitaria grave. O sea, como tratando de pavimentar algo para dejarlo oculto. Así es. En el caso de la psicología, insisto, la angustia es el motor de toda psicopatología neurótica, ¿no? Que implica un conflicto intrapsíquico, ¿ya? Y es tanto el displacer, es tanto lo ego distónico que puede padecer la persona, que producto de esto aparecen los síntomas, ¿no? En este caso las obsesiones, la fobia, que también es angustia, solamente disfrazada un objeto que no es tan intenso, o la histeria, o qué sé yo, ¿no? Las depresiones también tienen una cuota muy grande de angustia, pero vamos a ver en los próximos programas que tiene otra etiología, que es distinta, ¿no? Pero angustia en toda psicopatología. Sobre todo ahora, que con el COVID o por las guerras, por la situación económica, la angustia se potencia aún más. Ojo, a veces dicen, hay angustia por factores sociales, qué sé yo, ¿no? Pero lo social también nos aumenta lo propio de nosotros, nuestra propia psicopatología, ¿no? Entonces, hoy con el COVID, ¿no? Se ha hablado mucho de esta palabra que es muy común, ¿no? Psicosis colectiva, ¿no? Pero no, hay que precisar eso, no es psicosis, es angustia social, ¿no? Claro. Angustia por no saber qué va a pasar con la enfermedad, con el dinero, y que a veces esta angustia social provocada por guerra, por contexto, también nos enfrenta a la idea, siquiera la idea de nuestra propia muerte. Entonces eso es bien importante, angustia más al sujeto, ¿no? O sea, la angustia está en todos lados.
Me imagino que hay muchas personas que quedaron con algo tan impactante en sus vidas al ver, y a todos nosotros igual como espectadores, ¿verdad? Por decirlo así, de tantas personas que vieron fallecer a sus seres queridos, a los abuelitos, a los padres, a los hijos, y que esto, como decíamos, se veía en todo espacio. Ujú. ¿Qué le parece a usted como psicólogo? ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos en cuanto a tal vez un probable descuido, no estar preparados como para una enfermedad de tal magnitud? Mm. No se puede estar tan preparado para esas cosas. ¿Mm? Es esperable lo que le pasa a las personas en estos contextos. Fíjese también el problema de la inflación en Chile, que es un problema mundial, hay guerra, ¿no? Hay una angustia, hay una cierta desesperanza en la gente, se oye en la clínica también. Uh-huh. La cosa es cómo trabajar eso a nivel particular, ¿no? Claro, pueden haber ciertos tips que la gente le pueda dar, ¿no? Y por ejemplo, informarse por medio adecuado, qué sé yo, ¿no? Pero la angustia que nos viene producto de lo social es complicadísimo no tenerla, ¿no? Es esperable, ¿no? Ahora, hay que ver cómo el sujeto reacciona a estos cambios, ¿no? Para eso está la sociología, para eso está la psicología clínica y la medicina, ¿no? Pero de alguna forma es inevitable. No quiero sonar pesimista, pero tiene una cuota de lo inevitable, ¿no? ¿Ya? Eso es importante también, ¿no? O sea, un poco para... esto está pasando, veamos cómo lo hacemos para movernos y cómo soportar esto que nos pasa, ¿no? Claro. Sí, muchas cosas, bueno, es parecido. Yo como médico he dado cuenta que la gente acude, y esta es una cuestión recurrente, acude al médico buscando un medicamento para los nervios. Son palabras de ellos. Necesito, por ejemplo, clonazepam, necesito alprazolam, necesito sertralina para la depresión, etcétera, etcétera. Y uno le pregunta, ¿pero usted padece de depresión? ¿Por qué se cree que esos medicamentos que usted necesita son los adecuados para usted? No se ha hecho ningún estudio. No se ha hecho ningún estudio. Y es precisamente producto de la angustia y producto también de la información que hay, o desinformación. Por un lado, información en el sentido de que esos medicamentos sirven, perfecto. Pero desinformación es que esa no es la vía. De ir a solicitarle al médico medicamentos para los nervios. Y hartas personas, porque son con receta retenida. Pero esa no es, yo diría, ¿y un psicólogo lo vio? Eso le pregunto yo. Porque usted me está pidiendo un medicamento para los nervios, pero no hay ni siquiera un psiquiatra. Entonces, ¿cómo? Uno como internista lo que tiene que hacer es conversar con él, andar con la verdad adelante, eso es importante. Claro. Y si siente algunas cosas que uno sospecha que implican cierto grado de organicidad, es decir, cuando hablo de organicidad me refiero a lesión de tejido, ya eso es de medicina. Claro. Cuando hay un malestar sin lesión orgánica, ya es de psicología. Entonces uno le hace los exámenes y lo deriva al psicólogo. Por eso le digo yo que uno tiene que sopesar todas estas cosas y ser cauteloso. Tampoco puede responderle mal a un enfermo, porque un enfermo entra angustiado, entra desconcertado, y si sufre una frustración ante una mala respuesta por parte del facultativo, va a ser más anonadante la situación. Porque, ojo, un enfermo se espera de otra persona cualquier respuesta, hasta una discusión, pero que un médico le diga no sabe qué, no lo puedo atender porque usted no tiene nada, vaya y así agitándole la mano, como suele ocurrir, no se merece ese medicamento. No, si eso se puede decir, pero de otra manera. Eso es importante lo que menciona, porque el lugar del profesional es muy importante. El paciente nos adjudica un saber, ¿no? Entonces es importante pensar esto, ¿no? El paciente, a veces los pacientes nos cuentan cosas que jamás ni a sus familiares nos han contado, ¿no? Entonces es importante el lugar que le hemos dado a los pacientes y respetar ese lugar también, ¿no?
No, si vamos a continuar o quieren, hay alguna pregunta porque estaba haciendo señales. Ya. Continúe usted, no. Bueno, vamos a dejar que nuestros profesionales descansen un poquito, ¿sí? Ya. Estamos en vivo, así es que estamos escuchando lo que nos están informando desde la sala de control. Bueno, decirles que este programa y otros que vienen serán los días sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por ahora, perdón. Sí. Por hoy y mañana. Sí, por hoy y mañana. Este programa de hoy continúa mañana a las 10. A las 10, exacto. Ya, y después lo otro van a ser 3 sábados seguidos, para que la gente sepa. Sí. Sí, muy bien. Qué bien, doctor Francisco, como siempre. No tengo Alzheimer. No, yo creo que no sé. Después hablaremos de ese tema, ¿no? Que también está muy tocado. ¿Vamos a una entrevista que tenemos? ¿Sí? Ya, vamos. ¿Se ha sentido angustiada o agobiada debido a pensamientos o recuerdos dentro de la pandemia? No. ¿No? Al menos no. Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia del COVID-19 y hasta ahora, ¿usted ha tenido miedo a tener una enfermedad grave? Sí, pero yo creo que por toda la publicidad que nos ha llegado en realidad de qué tan malo puede ser. Por eso que lo mismo de las vacunas y todo el tema que casi... Bueno, a mi punto de vista fue como una imposición que con el miedo de tantas cosas, claro, influyó mucho ahí en el tema. En ese miedo que tenemos socialmente ya a enfermarnos y por lo mismo que todavía no volvemos como una especie de la realidad que había antes, que no compartimos tampoco como antes. Yo creo que... Claro. Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia y hasta ahora, ¿te has preocupado más por tu salud o menos que antes? Tomo más conciencia respecto a la salud y a la higiene, ya sea de las manos, de los métodos de prevención de diferentes enfermedades. Desde que comenzó la situación que vivimos también, la pandemia, y hasta ahora, ¿has sufrido o has tenido ataques de ansiedad o pánico? ¿No? ¿Y podrías decirme si has sentido miedo o preocupación referente a las siguientes situaciones? ¿A contagiarte de COVID? ¿A morir debido a una enfermedad relacionada al COVID? ¿A perder a un ser querido a raíz de la enfermedad y sus derivaciones? Sí, más que nada perder un ser querido, porque no todas las personas se cuidan su alimentación y su calidad de vida. A lo mejor yo, de hecho, pasé sin ninguna vacuna y tuve COVID estando en mi embarazo. Ya no tuve problemas, tuve 2 días de fiebre, después malestar físico, pero lo supe llevar súper bien, digamos, porque sé cuidar mi salud. O sea, me cuidaba mucho en cuanto a la alimentación, realizaba actividad física, evitaba lugares cerrados y todo, pero yo sé que no todas las personas son cuidadosas con su salud, entonces ese era el miedo lo que pasé todo este tiempo, el miedo a mis seres queridos que no tenían como la precaución en nada de eso. Durante el periodo de pandemia, ¿podría decirme usted si ha llorado debido a la situación? Por frustración, sí. Por frustración de la situación que vivimos en general, en ámbitos laborales, puede ser que igual influyó en muchas áreas. Yo trabajaba, bueno, hasta la hora trabajo harto en terreno y con el contacto directo con la gente, y eso influía obviamente ya sea en las ventas, ya sea si eres una pyme, también influía. Entonces sí, lloré de frustración debido a la situación. ¿Has notado cambios en tu alimentación, peso, después de la pandemia? No siempre me he cuidado, digo. ¿Podría decirme si el encierro mejoró o empeoró la relación intrafamiliar personal? No sabría decirte. Es que para mí siempre fue igual, pero hay personas que sí le afectó. En mi familia sí le afectó psicológicamente mucho más que a mí. A mí en lo particular no. ¿Has pensado solicitar ayuda profesional de la salud mental luego del periodo de pandemia? Para mí no. ¿Has sufrido algún tipo de estrés últimamente y que se vincule al encierro y la pandemia?
Sí, estrés, sí. ¿Qué medidas de autocuidado has tomado para enfrentar la serie de problemáticas de la pandemia? Por ejemplo, evitar lugares donde hay atostamiento de gente, no sé, siempre andar higienizándome las manos. Siempre lo he hecho, pero ahora sí es más constante y así como exigiéndole también a mi entorno, en cierto modo, sobre todo con mi condición, exigiéndole a, no sé, pues a quien llega a mi casa, oye, lávate las manos, desinféctate, cosa que antes no era como tan como exagerada, pero después de eso sí. ¿Te has sentido sola durante el periodo de pandemia? En cierto modo sí. En cierto modo sí, pero es porque teníamos que estar alejados y había gente que igual era más estricta respecto al tema, entonces igual sí, igual influía en cierto modo. Y finalmente, ¿sientes que eres una persona feliz? Sí, ¿Sí? sí, a pesar de pandemia y todo. De Igual, todo sí, igual todo el desastre que estaba ocurriendo alrededor. Perfecto. Eso. Qué interesante todo lo que Sí. escuchábamos. Ahora, ¿qué nos puede responder usted o el doctor acá, Francisco? Bueno, es interesante, voy a empezar por lo más fácil, ¿no? Por las medidas de autocuidado, ¿no? Ya. Las medidas que mencionaba la señora en el audio, está interesante, el alejarse por cuestiones de COVID, aislarse, el uso de la mascarilla y del gel, ¿no? Pero por otro lado, ella menciona algo muy importante y que me gustaría ser majadero, que son los medios de comunicación. A veces las redes sociales nos brindó una fuente de información tremenda, a veces también nos brindaba una fuente de desinformación, y no solo pasa a nivel de COVID, ¿no? Eso es importante, ¿no? Alejarse un poco de la cuestión del teléfono, de la información no verificada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que insisto en esto, el COVID no angustia frente a la posible enfermedad. Y la enfermedad implica para el sujeto algo mortífero, ¿no? Algo que nos podría conducir a la propia muerte, ¿no? Y eso es desestructurante, ¿no? Por un lado, ¿no? Si el sujeto piensa en su propia muerte, la angustia revienta como un volcán, ¿no? Eso ha pasado mucho en la pandemia, y no solo con la muerte de uno mismo, sino con la de un ser querido, ¿no? A veces el ser querido que sostiene la casa, la pareja, los hijos, qué sé yo, ¿no? La posibilidad de la muerte siempre angustia y deprime, ¿no? Por otro lado, el encierro nos conduce nos hace volver un poco a nuestro nido de alguna forma, con los seres queridos, con lo que algunas veces uno se va, pero volvemos, ¿no? Eso nos conduce a ciertas tensiones, ¿no? La relación con el otro siempre produce tensión, roces, desdicha, ¿no? Entonces, mucho se oye en la clínica que el encierro produjo muchas diferencias familiares, ¿no? Angustia, sumado a todas estas cosas que hemos estado hablando, imagínense entonces, ¿no? Entonces, son fenómenos esperables. Ahora, lo que hay que pensar es cómo el sujeto ha reaccionado frente a esta problemática obligada de estar encerrado, usar mascarilla, qué sé yo, ¿no? Mira, es importante mencionar también una cuestión que a lo mejor puede ser polémica, pero es una cuestión innegable. Por ejemplo, la sensación de frustración. ¿Ah? Frustración significa, porque vamos a empezar a matizar los términos. Frustración es el malestar psicológico que siente una persona cuando no logra un objetivo. Ya. La frustración que miles de chilenos, cientos de miles de chilenos experimentaron en la pandemia cuando acudían a los hospitales o a centros de urgencia por patologías no COVID. Sí. Y muchas veces se privilegió, y esto también fue producto de las noticias, no solo en las redes sociales, sino en los canales de televisión, todos los días hablando de lo mismo. Entonces se privilegió el tema del COVID y muchas personas fallecieron
por diabetes, por infarto, por hipertensión. Yo constaté varios casos particulares. Entonces, ya, los que no fallecieron se fueron a la casa tremendamente frustrados porque tenían que hacer colas de 8 o 10 horas para ser atendidos. Sí. Porque yo creo que ahí, como decían, no estábamos preparados, nadie estaba preparado para estas cosas. Los protocolos surgieron después del COVID, a los meses después. Y después se cambiaron los protocolos. Pero sí, es altamente aniquilante, no solo para el enfermo, sino que para sus familiares, que una persona acuda a un servicio de urgencia y se le haga esperar 10 horas para tratarle una crisis hipertensiva o estudiarle un preinfarto, porque las camas son todas COVID. Recordemos que el ser humano precisamente se angustia ante la frustración. Sí. Y bastante. Y la frustración trae irritabilidad también. Muchas peleas hubo en los servicios de salud de pacientes con Agresivos. agresivos. Sí. Es esperable, en cierta forma. Por eso es la frustración. En España, un profesor mío, en Madrid, un psiquiatra eminente, el Francisco Alonso Fernández, lo pueden buscar por internet, los quienes quieren saber más. Francisco Alonso Fernández escribió 8 libros, falleció hace poco, a los 96 años. Fue mi profesor de psiquiatría. Él decía, hablaba de depresiones irritables, angustias irritables. Son esas personas que con angustia no le demuestran un malestar, me siento mal, ando preocupado. No, eso es lo que se agarran a combo todos los días jugando a la pelota. O en el trabajo porque le dicen algo, lo mandan a hacer y le tiran la escoba por la cabeza. O los jefes que insultan a los que están por debajo de él. Hay que decir las cosas. Claro. Esto es medicina y para eso está la radio, porque si viniéramos aquí a contar cosas bonitas, mejor no venir. Claro, hay que decir todos los pros y los contras. Eso, las frustraciones tienen sus manifestaciones. Y eso, sí. Solo agregar lo siguiente, que recuerdo que la señora en la entrevista dijo, a pesar de todo soy feliz, ¿no? Es importante pensar cómo el sujeto soporta lo social, soporta o se sobrepone frente a este malestar tan intenso, hiperintenso, ¿no? Es interesante porque ser feliz es una cuestión muy complicada, ¿no? Sí. Pero es una forma de soportar también, ¿no? Al menos lo dice, a pesar de todo soy feliz. Bueno, a pesar de este desastre soy feliz. Bueno, ella está resignificando un poco todo esto, este malestar social, ¿no? De alguna forma, a pesar de todo, se sobrepone. Eso está interesante, me llamó la atención, por eso lo traje, ¿no? Perdón, ¿te puedo interrumpir? ¿Hay algún mecanismo de compensación psicológico que tú me puedas mencionar que haga que esa persona, a pesar de todo esto, es feliz? Claro. ¿O es feliz? ¿Qué crees? Esta es una pregunta para la academia. La verdad, la felicidad es un tema muy complejo. A ratos hay felicidad, a ratos hay disgustos, pero en general, yo diría que los seres humanos son desdichados. Soy un poco pesimista en algunas cosas. Se ve en la clínica, cuando el paciente te cuenta las cosas más íntimas, sus penas más complejas, sus tormentas más grandes, se ve la desdicha humana auténtica, ¿no? Pero sí, hay formas para soportar esto. Por un lado está la sublimación, que es un mecanismo de defensa sano, digamos que elabora Freud, allá por hace como 100 años, en el que el sujeto puede sobreponerse a través de actividades aceptadas socialmente a una patología, a una enfermedad o a un malestar. Por ejemplo, el arte, el deporte, la música, el canto, qué sé yo, ¿no? La sublimación es un mecanismo de defensa sano. Ahora, las personas que subliman son muy pocas, por estadística, ¿no? En general, a veces el deporte, el arte, qué sé yo, es también un mecanismo de compensación de la enfermedad. O sea que es más sintomático también, puede serlo, ¿no? Pues hay que hacer cierto alcance. Pero la sublimación es el mecanismo más esperable que todos. Más sano, ¿no? Difícil de aplicar porque es inconsciente. Uno no sabe que está sublimando, ¿no? Es complejo, pero se puede dar. Bien.
Estamos preparados para irnos a una pausa musical y ya retornamos aquí en Radiovisión 107.9 FM, donde estamos con un programa muy especial hoy, acercándonos más a la salud mental, podríamos decirlo, como también a la salud física. ¿Sí? Así es que todos invitados a que nos puedas llamar también a nuestra línea telefónica, que es el 422-26-61-10. Vamos y regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en un gran diálogo profesional con dos profesionales. Tenemos el doctor Francisco Gutiérrez, que es internista, medicina general, geriatra, como también estamos junto a su hijo, que es también Francisco Gutiérrez. Ujú. Él es psicólogo y también, bueno, atiende otras ramas importantes en la salud. Ya estamos de regreso para que también nos puedan llamar al 226-6110 y tenemos una pregunta bien importante en esta hora. La vamos a escuchar para ya estar respondiéndola, conociendo la verdad a fondo, lo que esta persona nos quiere decir. Tras la pandemia, la ansiedad se hizo mucho más evidente. ¿Y qué tipo de actividades o ejercicios se pueden realizar para mantenerla en control? Ujú. Bueno, cualquier tipo de deporte. Ya. Cualquier tipo de deporte, la lectura, el arte, incluso el salir es muy psicoterapéutico, ¿no? Ir a la playa, al campo, todo lo que tenga que ver que nos saque de alguna forma del estado angustioso, del contexto angustiante, ¿no? Ahora, eso es un tip, ¿no? Eso lo puede decir cualquier persona. Ujú. La cosa es que le voy a decir lo siguiente, y quizás suene pesimista, pero es lo que estudia el psicoanálisis, ¿no? La angustia es prehistórica. La angustia es prehistórica del sujeto. Desde que el bebé nace, el bebé siente angustia. Desde el momento en que no se le pone el pezón en la boca al niño y se lo quita, es terrible. Ese niño piensa que se va a morir, ¿no? Entonces de ahí nace la angustia, ¿no? La angustia de una madre que no venga, al que el cuidador no esté, que el papá no Sí. esté, qué sé yo. La angustia es prehistórica. La cosa es cómo soportar un poco esta angustia, ¿no? Cuando se vuelve patológica, ¿no? ¿Cómo aplacamos, por ejemplo, esa situación entre lo que mencionaba usted sobre el bebé, que la desesperación y todo eso? ¿Cómo aplaca una mamá esa situación? Es un tema tremendo porque hay que entender a la mamá y es difícil, porque desde mi lugar de masculino me es complejo, solo lo puedo decir tomando la distancia desde lo que he leído, ¿no? La madre entra en una preocupación maternal primaria en el momento en que sabe, en que desea o sabe que va a ser madre. Yeah. En ese momento es importante que la madre esté y pueda responder a las necesidades básicas de este bebé, que es simplemente darle de comer y amarlo. Ya. Es tan sencillo como eso. Pero el bebé siente cuando esta mamá se separa a cierto momento, tiene que ir al baño, o el bebé ya va creciendo y se separa del pezón, pues esto para el bebé es terrible. Ahí comienza la angustia en el ser humano. La prehistoria de la angustia, ¿no? Entonces es muy importante. El psicoanálisis de Freud, de Winnicott y Lacan son muy precisos en eso, ¿no? Es prehistórico lo que nos pasa con la angustia, ¿no? No hay cómo salvarse de esto. Claro, cuando ya se desborda, usted va a psicoterapia, ¿no? Ya, yo estaba pensando recién qué buen aporte que usted está entregando en este momento, porque cuando usted me habla que solamente acudiendo a la mamá por amor, por entregarle todo el afecto al bebé, ¿no es cierto?, para calmar su desesperación, es lo que podríamos decir que falta hoy día. Falta amor, falta afección, falta cariño en la humanidad. En la humanidad sí. Yo diría que la única salida a todos los males psíquicos es el amor. Sí. ¿No? Porque el amor implica una cuestión muy importante, que es despojarse del propio narcisismo de uno en pos del otro. Uno ama en la medida que se separa o se despoja de alguna forma en cuota de su propio amor, del narcisismo, ¿no? Yeah. Eso es el amor, en pos de un otro. Por eso Freud dice en Introducción al Narcisismo, el enfermo no ama. No puede amar porque está ocupado de su enfermedad, de la angustia, de la depresión, en su psicosis, qué sé yo, ¿no? El amor es la salida, es la cura, ¿no? O sea, tendríamos que preocuparnos más de las personas que sufren Por supuesto. Sí. Por Me supuesto. permite hacer un comentario de tipo Sí. más psicológico, sociológico. Yo insisto, eso lo aprendí en Madrid, donde yo digo, yo nunca me voy a olvidar mis maestros que tuve allá. La sociedad.
el carácter de sociedad que tenemos. Estamos ya conociendo a cabalidad una sociedad altamente tecnificada y consumista. Y las sociedades tecnificadas y consumistas son sociedades deshumanizadas. Lamentablemente, y eso es así. Pero nadie, ninguna corriente médica, ninguna corriente sociológica va a negar que los factores políticos, los factores del medio ambiente, no influyen en la felicidad. Ujú. Influyen en la felicidad, modelan o troquelan la forma de reaccionar del ser humano. Ujú. Y una sociedad consumista aparta al ser humano. Por eso que usted escucha esta palabra, el consumismo. Es decir, vivir para comprar cosas. Exacto, claro. Yo trabajo para satisfacer mi ego. Yo trabajo para procurarme lo necesario para sentir placer. Y eso se llama hedonismo. Y el hedonismo es un fenómeno que depone en contra de la felicidad. ¿Por qué? Porque el hedonismo hace que se preocupe uno de la felicidad propia, del placer propio, y desconoce el rol que tiene uno con respecto a la felicidad del otro. La sociedad, entonces, la parte política es importante. O sea, no hay que desconocer este fenómeno que ya está aceptado por todas las academias del mundo. Y agregar a eso, como para ir cerrando, que esa forma en cómo nos enseñan a ser felices es perversa, ¿no? Porque el sistema nos enseña cómo desear. ¿Y qué desear? ¿No? Usted debe desear, si usted está muy sobrepeso, debe desear ser más delgada, o si usted no tiene un auto, vaya, compre, endeúdese por este vehículo, tal marca, qué sé yo. Eso es totalmente perverso. Y se nos frustra al no poder alcanzar ese estilo de felicidad occidental, que es muy patológica, digámoslo, ¿no? Sí, en realidad... Fíjese que yo le recalco a las personas que nos escuchan que cuando hablamos de estas cosas, esto no es política. Esto lo decían los profesores que no pertenecían, porque es que lo quiero aclarar. Profesores en Madrid, también en México, donde estoy, y Cuba, que no tenían nada que ver con un partido. Sencillamente ellos estudiaban al enfermo y a la sociedad, nada más. Y ellos todos llegaban a que el consumismo no estaba... El consumo me consume, hay por ahí un libro de un sociólogo. Ya, eso es una cuestión deletérea. Bueno, y creo que no vinimos, yo creo, para actuar de esa forma tan negativa, pesimista y todo eso. Vinimos para ser, yo creo, felices, aunque hayan muchas cosas que probablemente susciten, ¿no es cierto?, la intranquilidad, la inquietud. Pero yo creo que todo ser humano merece ser feliz, merece tener dicha, tener esperanza. Pero eso, creo que con la pandemia como que se esfumaron tantas cosas, ¿verdad? Sí, se esfuman muchas cosas con la patología o la psicopatología, ¿no? Aparece la desilusión, la desesperanza, ¿no? Por eso es tan difícil ser felices, ¿no? Cuando dicen la frase célebre de Facebook de todas estas personas, hay que ser felices. Yo dudo de todas estas personas que nos dan esa receta, ¿no? Hay que seguir adelante, pero ¿cómo si esta persona tiene este tremendo problema? A veces se entiende que la persona tenga cierto malestar y que la esté pasando mal, ¿no? Entonces hay que ser muy, ¿cómo decirlo? Hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? De alguna forma, una forma sencilla de explicarlo, ¿no? Que el ser humano padece. También es feliz a rato, pero el ser humano padece. Entonces hay que estar atento a eso. Y para eso están los médicos, los psicólogos, no sé qué más, ¿no? Sí, qué bien. Grandes profesionales como los que tenemos hoy, ¿verdad?, aquí en Radio Visión. Acá en la comuna de Chillán Viejo, región de Ñuble, estamos tratando, ¿verdad?, estos grandes temas que llevan a la sociedad a inquietarse, a vivir preocupados, y otro
ocupándose de toda esta área, ¿no? Estamos como ya finalizando. ¿Qué podríamos decir como último? No, a propósito que me decía que la angustia es prehistórica, aquí hay un tema importante que la gente, aunque la persona no sea religiosa, va a entender que primero el ser humano, pero estoy hablando de 200.000 años, 2 millones de años, cuando en la prehistoria temprana, después la prehistoria mediana y tardía, en alguna de esas épocas el ser humano se hizo gregario, es decir, trató de unirse y vivir juntos en comunidades, porque precisamente así se podían ayudar, y ayudándose unos con otros, protegiéndose unos con otros de las inclemencias del tiempo, de la agresividad de los animales, etcétera, protegiéndose de ellos. Eso implica solidaridad. Exacto. Ya, y la otra cuestión, el tema de la fe. Yo lo quería recalcar. El tema de la fe que nadie le inculca. Cuando a veces se dicen por ahí, mire, algunas personas, este es un tema que lo digo con respeto, porque soy transversal en el respeto yo no cuestiono a nadie. Si cree en Dios, cree. Para mí es un ser humano y lo respeto. Si cree, me respeto. Así que yo no tomo partido de eso, pero una cosa, la fe no la impuso a nadie. Así es. En la antigüedad, el ser humano, el inconsciente, y esto lo estaba revisando hace poquito, en un buen texto que me llegó, comienza a achacar a entes sobrenaturales, que después se le llamaría de lo que sea, cuestiones con el propósito de darse una explicación no solo a lo que existe, sino que para protegerse. Entonces la fe fue protectora en un momento determinado, porque unió a las comunidades. Exacto. La fe es un factor protector. Sí. Bien, ya nos estamos despidiendo entonces. Nada más que agradecer la oportunidad, la primera vez que estuve en una radio, así que esto es una experiencia nueva para mí y muy muy grata la experiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya está contratado. Doctor Francisco. Ya, muchas gracias de nuevo por venir. Ya hacía tiempo yo que no venía. Mucho tiempo lo echábamos de menos. Cuando comencé en Luis Araneda. Exacto. Sí. Se acuerda de la dirección y todo. Sí. Como dijo él, no sufre de Alzheimer. No. Muchas gracias. Muchas gracias también a la emisora por darnos la oportunidad de intervenir. Qué importante. ¿Y mañana qué? Sí, pues mañana continuamos a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Estamos nuevamente acá. Sí, para de luego invitar a todos nuestros oyentes, auditores, conocidos, amigos, para que podamos compartir, porque de eso se trata, que podamos compartir, que podamos recibir sus llamados y ver cómo está llegando este programa a sus hogares, cómo lo están recibiendo y participar también de él. Así es que ahí ya nos estamos despidiendo. Por ahí están en los controles nuestros ayudantes. Así que nos vemos mañana. Entonces, el tema que viene mañana, ¿de qué me han dicho? El joven. Vamos a darlo inmediatamente para que también las personas que nos están escuchando puedan saber de qué se trata. En todo caso, yo creo que todos vamos a... En los comentarios se va a tener que tocar temas pasados, dichos. Exacto. Porque está interrelacionado todo, la angustia, la depresión, la frustración, etcétera. Dice alimentación. Sobre la alimentación. Muy bien. Que es muy importante también. Demasiado importante. Y algunos trastornos de alimentación. Sí. También. Sí. Ay, ya, estamos entonces despidiéndonos y hacemos chaito para la pantalla. Gracias. Chao, nos encontramos mañana. Radio Visión 107.9 FM presentó Salud Integral en tiempos de pospandemia, una serie de diálogos amenos sobre salud y bienestar. Quédate en Radio Visión 107.9 FM y no olvides sintonizarnos nuevamente.
Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.